La primera parte de esta historia la pueden encontrar en la descripción de este video. Estando dentro de la casa de doña Clotilde, la Chilindrina se veía muy nerviosa por todo lo que estaba presenciando, los cadáveres de sus vecinos regados en medio del patio. Ella nunca se había imaginado ver algo así de terrorífico. Don Ramón estaba muy desesperado porque seguía oyendo como el portón era golpeado por la multitud de infectados. Ya llevaban minutos así y no sabían por cuánto tiempo más el portón resistiría todos esos golpes. Doña Clotilde dijo que no podían seguir esperando y que ya era momento de actuar y hacer algo. Esas criaturas no pensaban detenerse, así que saliendo de la casa, se dirigieron hacia el otro patio. Veían por todos lados cómo subir sobre los departamentos y poder huir por alguna zona aledaña. En eso, escuchan como múltiples disparos empezaron a detener los golpes y los gritos. Desde un megáfono pueden oír cómo empezaban a reclutar sobrevivientes. Don Ramón desesperado les dijo que era momento de poder ser libres. Corriendo hacia el portón empezaban a forcejear la puerta. Al haber estado con mucha presión por parte de los infectados, esta estaba totalmente atorada. Escuchando como el auto se alejaba, empezaron a gritar con todas sus fuerzas. Lastimosamente no fueron escuchados. Don Ramón, sin rendirse, seguía haciendo presión sobre el portón. Él quería salir y poder buscar un refugio. Doña Clotilde, con el arma en su mano, empezó a disparar hacia las esquinas que sujetaban el portón. Don Ramón dijo que se detenga porque ya casi no habían municiones. Con la ayuda de los tres, se ve como poco a poco este iba cediendo. La puerta iba empezando a moverse. Repentinamente se escucha como alguien empieza a golpear desde el exterior. Don Ramón le dijo a doña Clotilde que dispare. En eso, escuchan como el profesor Girafales les dice que no disparen, que era él. Don Ramón, dando gracias al cielo que había un vecino más con vida, le dijo que el portón estaba atorado y que no lo podían abrir. El profesor, muy desesperado, dijo que había pasado por difíciles obstáculos para poder llegar hasta la vecindad y por fin reunirse con doña Florinda. La Chilindrina miraba con mucha tristeza a los demás. El profesor no sabía que doña Florinda estaba sin vida en medio del patio al igual que los demás vecinos. En ese momento un silencio con nerviosismo se sintió en el ambiente. El profesor, al no obtener respuesta, preguntó si ella estaba ahí. Don Ramón, tartamudeando, le dijo que debía de ser fuerte. Tras dar un fuerte suspiro, le comunicó que ella había fallecido. El profesor rompió en llanto al escuchar la trágica noticia. Él en todo momento negaba que algo así sea real. Él insistía que quería verla. Doña Clotilde le dijo que lastimosamente todo era real. El profesor lamentaba no haber podido llegar más temprano. Él no se esperaba un comunicado tan devastador, así que intentando abrir, preguntó si Kiko estaba con vida. Rápidamente sus esperanzas se desvanecieron al saber que él también corrió con el mismo destino que su madre. El profesor preguntó quiénes más habían perdido la vida. Don Ramón le dijo que fueron el Chavo, el señor Barriga, doña Florinda y Kiko. En ese momento se escuchó como el profesor se iba corriendo. Don Ramón preguntando a dónde iba, se escucha como un auto se acercaba hacia ellos, con el profesor diciendo que se alejen de la puerta. Se ve como este impacta fuertemente contra el portón haciendo que todo se derrumbe. El profesor quedó con leves cortes tras el impacto. Al ver los cadáveres en medio del patio, vio que sus rostros estaban como de los demás infectados, pero al notar que todos tenían huellas de bala en la cabeza, rápidamente se levantó muy furioso y preguntó quién les había hecho eso. Doña Clotilde dijo que había sido ella para tratar de salvar la vida de don Ramón y su hija. El profesor le quitó el arma y lo lanzó lejos. Él decía que no debían haber acabado con ellos, quizás podría haber una cura que pueda haberlos vuelto a la normalidad. Don Ramón, abrazándolo, le dijo que era momento de que acepte la realidad. Ella había sido infectada y ya no había marcha atrás. Doña Clotilde dijo que la luna estaba causando todas esas transformaciones. Ella estuvo observando cuando el Chavo se convirtió en una de esas criaturas, cuando empezó a ver hacia la luna. Del mismo modo, don Ramón y la Chilindrina dijeron que habían visto al Chavo inmóvil mirando el cielo. El profesor dijo que en las calles hablaban que la luna era la causante de todo lo que estaba pasando. La Chilindrina le preguntó al profesor si había visto algún refugio de personas no infectadas. Girafales solo dijo que vio algunos de esos vehículos que estaban limpiando la ciudad disparándole a los infectados. Don Ramón dijo que debían de buscar uno de esos autos para poder estar a salvo. Doña Clotilde, recogiendo su arma, le dijo a don Ramón que vaya por su escopeta. Don Ramón dijo que solo contaba con 2 balas y que el arma era antigua.
Dudaba mucho que aún sirva, él solo pretendía poder empeñarla. Doña Clotilde le dijo que de todos modos quizás podría ser de utilidad, así que ya contando con dos armas, el profesor y la Chilindrina agarraron partes del portón con lo que pretendían también poder defenderse, así que saliendo por las calles, se puede ver como múltiples cadáveres estaban regados por todas partes, todos llevaban esos inquietantes rostros, mientras caminaban, escuchan como una avioneta pasaba por los cielos. Cuando estaban por pedir ayuda, Doña Clotilde les dijo que no vean al cielo o también se podrían convertir en una de esas criaturas, así que solo gritando, no pudieron ser salvados. Al llegar a una avenida, escuchan como múltiples gritos iban acercándose, estando preparados, se ve como desde un callejón salen muchos de los infectados, con Doña Clotilde disparándoles y los demás usando múltiples objetos para defenderse, se ve como 15 de esas criaturas caen sin vida al suelo. Doña Clotilde ya sin municiones le dijo que al menos debía haberla ayudado con su escopeta. Don Ramón dijo que tenía un presentimiento de que esas dos balas con las que contaba, serían de mucha utilidad más adelante. La Chilindrina fue corriendo hacia su papá y decía que ya no quería seguir viendo a más criaturas así, ella quería esconderse porque sabía que no podrían aguantar por más tiempo. El profesor encontrando muchas varillas les dijo que eso sería de mucha ayuda para poder avanzar un par de metros más. Caminando silenciosamente, pueden ver como desde una plaza había una enorme multitud de infectados que solo miraban al cielo sin moverse. Don Ramón decidió cargar a su hija para que no tropiece con algo que llame la atención, así que caminando en completo silencio, pueden oír como un asustado ñoño sale de su escondite y viendo a sus vecinos, gritó alegremente lleno de alegría mientras no podía dejar de llorar. Lastimosamente esa medida de desesperación por parte de ñoño fue letal, todos los infectados voltearon y fueron hacia él. El profesor Girafales, viendo que aún no los habían detectado, les dijo a todos que se escondan o huyan hacia el camino contrario al que se dirigía la horda. Don Ramón, dándole las gracias, atinó a irse junto a Doña Clotilde y la Chilindrina. El profesor, rompiendo diversas ventanas, empezó a desviar la atención de todos los infectados. Ahora él era el punto de atención, gritando que busque a los demás. El profesor empezó a correr atrayendo a la horda hasta donde pueda. Después de haber corrido durante varios minutos, el profesor ya no podía más, sin fuerzas solo cayó al suelo. Los infectados lo agarraron y elevando su mirada, se puede ver como el profesor gritaba de dolor al ser convertido en uno de los discípulos de la luna. ñoño corría muy asustado intentando encontrar a los demás, mientras veía por todas partes, sus esperanzas cada vez iban desvaneciéndose, las calles lucían vacías y parecía no haber señales de personas no infectadas, así que mientras buscaba un escondite, escucha unos pasos, poniéndose bajo un auto, ve como el profesor Girafales con ese aspecto tan aterrador caminaba buscando algo. ñoño evitaba hacer ruido, así que empezó a arrastrarse en busca de un lugar en donde esconderse. Al ponerse de pie y abrir una puerta, esta rechinó haciendo un gran ruido. Con el profesor dándose cuenta, ñoño cerró rápidamente la puerta. Al voltear, se ve como varias de esas criaturas habían estado inmóviles en el interior. Al notar su presencia, estas lo llevaron hacia afuera haciendo que se convierta en uno más de ellos. Don Ramón corría desesperadamente en busca de ayuda. Para su mala suerte no encontraban ningún auto que reclutaba a los sobrevivientes. Repentinamente, empiezan a escuchar como todas las aves en el cielo huían con mucho terror. Los árboles iban siendo movidos con tanta fuerza que muchos iban desprendiéndose del suelo. Definitivamente algo pasaba en los cielos. Con el temor a lo desconocido por no poder ver hacia arriba, Doña Clotilde agarró de las manos a Don Ramón y le dijo que se sacrificaría por él y su hija. Don Ramón le decía que no lo haga. Doña Clotilde dijo que debían de saber qué era lo que estaba por ocurrir y que ella sería la encargada de decirles. La Chilindrina le decía que solamente corran. Doña Clotilde le dijo a Don Ramón que ella le avisaría rápidamente lo que ve, antes de convertirse en una de esas criaturas. Cuando esté transformándose, le pidió que agarre su escopeta y gaste una de sus dos balas que tenía. Don Ramón negándose rotundamente, se ve como Doña Clotilde alza la mirada. Lo que vio fue algo aterrador, podía ver a la luna en todo su esplendor. Este llevaba un aspecto terrorífico y se aproximaba hacia la tierra. Rápidamente le dijo a Don Ramón que la luna iba a impactar contra ellos. Empezando a gritar de dolor, se ve como Doña Clotilde empezaba a transformarse. Con mucha tristeza, Don Ramón le pide a su hija que no vea. En ese momento, se escucha como Don Ramón le dispara.
Tras el sonido, todos los infectados se dirigieron hacia ellos. Don Ramón, jalando a su hija del brazo, empezaba a correr. Al ver que llegaron a un lugar sin salida, le dijo que todo estaría bien. Abrazando a su hija, empezaron a sentir como la tierra comenzaba a temblar de una manera descomunal. Eran las consecuencias del impacto de la luna contra la tierra. Viendo cómo la tierra se partía, se puede ver cómo grandes bloques de paredes caen sobre ellos. Tras varias horas donde se podía ver cómo el planeta había quedado en escombros, Don Ramón fue despertado por los desgarradores gritos de la Chilindrina. Al observarla, puede ver cómo sus piernas estaban aplastadas por un enorme bloque de concreto. Don Ramón intentaba quitar ese escombro para poder liberarla, pero era en vano. Ese movimiento le causaba mucho más dolor. Con el corazón partido al ver cómo su hija perdía mucha sangre e iba sufriendo cada vez más, recogió su escopeta y dándole un beso en la frente, decidió gastar su última bala con ella. Mirando hacia el cielo, se ve como Don Ramón acaba con el sufrimiento de su pequeña Chilindrina. Totalmente destrozado, ya nada le importaba a Don Ramón, así que mirando hacia el cielo para decidir convertirse en una de esas criaturas, puede ver cómo parte de la luna había quedado incrustado hacia la tierra tras el impacto, así que no pudo convertirse en uno de los infectados. Ya nada tenía sentido para él, solo caminaba mientras podía ver los restos de miles de infectados regados por el suelo. Repentinamente, empieza a oír como a lo lejos llegaba una sirena. Seguido a eso se escucha un megáfono que dice: se están reclutando sobrevivientes, tenemos equipamiento médico para sobrellevar esta nueva apocalipsis, solo les pedimos que resistan hasta que podamos ubicarlos. Don Ramón, al darse cuenta de lo que hizo por su hija, empezó a gritar fuertemente, corriendo hacia el cadáver de la Chilindrina y abrazándola. Se ve como llega el equipo médico y le dice que lo ayudaría, que al caer la luna sobre la tierra, todos los infectados habían perecido al instante. Al parecer la fuente que los mantenía con vida cesó. Con Don Ramón entre gritos, iba siendo separado del cadáver de su hija. Tras el catástrofe ocurrido, se ve como solo el 10% de la población había sobrevivido al impacto. Con un nuevo mundo en donde la supervivencia sería mucha más complicada, se ve en el espacio un extraño fenómeno: múltiples planetas empezaban a girar sobre su propio eje. Sorpresivamente, cada uno empezaba a despertar.